vamos a agregar para que empecemos con esta, solo quiero ver, aquí está desconectado, con este nuevo tema, ¿verdad? El día de hoy seguramente solo nos va a dar tiempo para ver los aspectos generales y el día viernes, o sea, mañana que tenemos 3 periodos, pues ya vamos a empezar a ver la parte de continuidad y límite para funciones de 2 variables y podríamos entrar ya también a ver la forma en la que se resuelven las derivadas totales y parciales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner primero nuestro título entonces, ¿verdad? Que son, ya dijimos, funciones de varias variables. Entonces, cuando hablamos de funciones de varias variables, quiere decir que estas pueden tener 2, 3 o más, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a centrar en resolver ejercicios específicamente con 2 variables y si nos da tiempo, pues las vemos con 3. Estos temas pues ya son un poquito también más complejos, ¿verdad? De los que hemos visto con anterioridad, ¿sí? Vamos a volver a ver acá prácticamente la derivada, pero ya no va a ser con una sola variable, sino que va a ser por lo menos con 2 variables y lo mismo para las integrales, ¿verdad? Que la siguiente unidad pues corresponde específicamente, ¿verdad? Ya a integrales también con varias variables, ¿verdad? Entonces, como les digo, para ello vamos a dar una definición. Pero antes de hablar de funciones de 2 variables, tenemos que hacer el repaso y recordar, ¿verdad? Si tenemos claro el concepto de función, ¿verdad? Ustedes en el curso de Mate 1 y al inicio de Mate 3, vimos funciones, ¿verdad? Algunos temas sobre funciones. Entonces, ustedes ya deben, pues, manejar este término, ¿verdad? Entonces, quisiera que en las palabras más sencillas, ¿verdad? Ustedes me den la definición de una función. Obviamente, la definición que tenemos hasta el momento, pues, es para funciones de una variable. Entonces, pueden darme esa, ¿verdad? Ya después vamos a definir el concepto, en este caso, ¿verdad? El concepto teórico para una función de varias variables. ¿Sí? Entonces, los escucho, por favor. Me dicen para ustedes qué es una función. Repito la pregunta. ¿Qué es para ustedes una función o qué entienden por función? En las palabras más sencillas que puedan dar. No necesito una super explicación, ¿verdad? Los escucho, tengo entendido, y yo estoy dando mate 1 y de hecho en mate 1 estamos viendo funciones. Entonces, por lo tanto, yo tengo entendido que ustedes ya vieron este tema, ¿verdad? Y de hecho al inicio del curso vimos funciones trigonométricas, funciones logarítmicas y exponenciales. ¿Una relación de conjuntos? Una función podríamos decir que es una relación, ¿verdad? Y desde ahí prácticamente es una relación entre 2 conjuntos, ¿verdad? Cuando hablamos de, pero algo más, podríamos decir que sí es una relación entre conjuntos, pero tiene como ciertas características, ¿verdad? ¿Alguien más?
Estaba investigando y Y que podría puede decirse también que es ser una regla entre conjuntos. Regla. ¿Qué tipo de regla? Porque reglas hay muchas. ¿Cómo le explico? Sí, regla es muy general. Creo que alguien más iba a decir algo. Ingeniera, yo estoy investigando y sale que puede ser un sistema de cálculo. Ok. Sí, es un sistema de cálculo, pero una ecuación, por ejemplo, también es un sistema de cálculo. Una integral es un sistema de cálculo. Ingeniera, Ujú. quizás es la relación entre conjuntos, pero también va de la mano con el dominio y un rango. Ok, yo le pondría relación entre conjuntos en donde hay variables independientes. Porque cuando hablamos que de dominio y codominio, es otra característica, ¿verdad? Que son prácticamente los valores que puede tomar X y Y, ¿verdad? Pero yo lo diría así. Es una relación entre conjuntos en donde hay variables dependientes y variables independientes. ¿Alguien más que tenga algo más que agregar? ¿Algo más que aportar? Hay algo que todavía no han dicho, que es como la parte básica del concepto de una función. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay nadie más, entonces voy a indicar acá, ¿verdad? Como un poco más completo. Dijeron que era una regla, sí es una regla, pero ¿de qué? ¿Verdad? Porque obviamente en matemática tenemos muchas reglas. Cuando hablamos de regla, hablamos en términos generales. Entonces, lo que tiene una función o la definición de una función, vamos a hablar por el momento de la definición de la función de una variable, ¿verdad? Entonces, vamos a indicar que es una regla de correspondencia en donde a cada valor de X corresponde exactamente un valor de Y no más, ¿verdad? Esa es la diferencia más notable entre una función y una ecuación, porque en realidad cuando hablamos de una ecuación, también estamos hablando de una relación entre variables, ¿verdad? O entre conjuntos, en donde también hay hay variables dependientes y variables independientes, ¿verdad? Pero las funciones deben tener algo más, ¿verdad? Que las diferencie del resto de operaciones, o en este caso más específicamente de una ecuación, porque realmente es muy fácil confundir una ecuación de una función, ¿verdad? Porque como les decía, es una relación entre conjuntos también de dos o más variables en donde tenemos variables dependientes y variables independientes. Les voy a dar acá el concepto, ¿verdad? Más de forma simple, pero más completa de una función, ¿sí? De una función, ahorita de una variable. Después vamos a ver cuál es la diferencia, que en realidad, pues obviamente, ya se podrán dar cuenta que la diferencia va a ser la cantidad de variables dependientes y la cantidad de variables independientes que van a tener. Entonces, decimos que una función es una regla, tal como lo decía, ¿verdad? Es una regla de correspondencia. Que asigna, voy a hacer lo más simple posible, ¿verdad? Si ustedes se van, ahí sí que al libro de texto, les va a dar una definición así más técnica y matemática, pero yo se los voy a dar de la forma más sencilla posible.
¿verdad? Porque ya la habían visto con anterioridad. ¿Sí? Entonces dice que asigna a cada elemento X, que forma parte de un conjunto, como ustedes lo decían, ¿verdad? A cada elemento X uno y voy a poner aquí exactamente, que asigna a cada elemento X exactamente un valor de los números reales a un elemento Y. Esa es la forma más sencilla, ¿sí? Que les puedo decir. Y entonces aquí hablamos de conjuntos, ¿verdad? Que es justamente lo que decía. Es decir, yo tengo el conjunto A, y cuando hablo de que el conjunto B está en función del conjunto A, significa que para cada valor que pertenece al conjunto A, yo le voy a asignar exactamente un valor o un elemento del conjunto B. Permítanme tanto. Bueno, perdón ahí. Continuamos, ¿verdad? Entonces decíamos que hay una regla de correspondencia de que de acá, ¿sí? De la dirección de A hacia B, solamente puedo asignar un valor de Y para cada valor de X, ¿sí? No puedo decir, por ejemplo, X1 va a tener un valor en Y y un valor en Y1 y un valor en Y2. No, eso no se puede, solo es 1 a 1, ¿verdad? Lo que sí se puede, ¿verdad? Es que un valor de X pueda tener el mismo valor, ¿verdad? O mejor dicho, dos o más valores de X pueden tener un mismo valor en Y. Eso sí se puede, ¿verdad? Pero siempre debe haber una correspondencia de 1 a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes recuerden esa parte, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, ¿sí? Un ejemplo aplicado, en el que se cumple exactamente esa regla de correspondencia entre un valor X y un valor Y, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de que un ser humano, a un ser humano se le asigna una sola fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, esta es una regla de correspondencia. ¿Por qué? O sea, 1 a 1. Porque a un humano X, vamos a poner X1, ¿sí? Solo puede tener una fecha de nacimiento.
por poner una fecha arbitraria, por ejemplo, que este individuo haya nacido el 14 de marzo de 1995, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este ser humano no puede tener dos fechas de nacimiento. No puedo decir yo, bueno, nací el 14 de marzo, pero también nací el 18 de marzo de ese mismo año. No es posible. ¿Qué sí es posible para que entendamos mejor? Que un ser humano, el elemento X2, también haya nacido el 14 del 03 del 1995. Eso sí es posible, ¿verdad? Pero solamente tiene también una fecha de nacimiento. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos una regla de correspondencia y la otra diferencia entre una función y una ecuación. Una ecuación puede tener dos o más valores, ¿verdad? En Y para una variable X. ¿Sí? Pero para una función es solo 1 a 1. Entonces, cuando hablamos de funciones, específicamente, voy a poner aquí, función de una variable, voy a decir que voy a tener una variable de entrada y exactamente una variable de salida. Esa variable de entrada nosotros solemos llamarle variable independiente. Y que en este caso, ¿verdad? Como lo estoy representando, o generalmente utilizamos a X como la variable independiente. Y también va a tener una variable dependiente, que va a ser la variable de salida. Y que normalmente asignamos, ¿verdad? Y a la variable dependiente. ¿Sí? Y como decían, ¿verdad? Cada conjunto A y B va a tener un número de posibles valores que puede tomar en los números reales. Y ahí era donde ustedes decían, ¿verdad? Todos aquellos valores que puede tomar X se le llama dominio, que ustedes hacían mención de eso, ¿verdad? Y todos aquellos posibles valores que puede tomar, en este caso, la variable de salida, se llama rango. ¿Sí? Entonces aquí pueden ser todos los números reales o un subconjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces, a modo, como les decía, de repaso, esos son los conceptos y características principales que podemos indicar de una función. Y prácticamente estas características que estamos mencionando acá se van a seguir manteniendo en su mayoría cuando hablemos de funciones de dos o más variables. Pero antes de entrar a las funciones de dos o más variables, a dar la definición, también quiero que tomemos en cuenta algo, ¿verdad? Que es la gráfica de una función, que también es importante, ¿verdad? Para poder entender el concepto. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Sí, ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Entonces también veamos cuáles son las características generales que se deben tomar en cuenta al graficar una función de una variable. ¿Sí? Entonces pongamos aquí, ¿verdad? Nuestro subtema, gráfica de una variable.
Como les digo, esto más que todo para que veamos cuáles son las diferencias entre una función de una variable y dos o más variables. Ok, gráfica de, de una función era aquí. Y cuando decimos función de una variable, estamos diciendo específicamente del número de variables independientes que tiene una función, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la gráfica de una función para una variable tiene la característica de que se representa dentro de un plano cartesiano de 2 dimensiones. Y aquí está el plano que nosotros ya conocemos con los ejes X y Y, ¿verdad? Entonces, X representa siempre mi variable. Bueno, no es que siempre, pero normalmente representa la variable independiente y Y la variable dependiente, ¿sí? Entonces, la gráfica de una función lo que hace es ayudarnos a entender mejor el comportamiento de una función. Y como ya dijimos, para funciones de una variable, estas se representan o dibujan en un plano bidimensional. En 2 dimensiones, ¿verdad? Y que tiene un eje X, que es la línea o la recta horizontal, y tiene el eje Y, que es la recta vertical. Entonces, con este eje X y eje Y, ¿verdad? Lo que se hace es que dentro de este plano, nosotros ubicamos puntos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ubicar y unir puntos con coordenadas X, Y, ¿sí? Eso es lo que hacemos, ¿ok? Y si se dan cuenta entonces, para las funciones, X es mi punto de entrada. Recuerden que las coordenadas son puntos ordenados, que siempre van a llevar un mismo orden, ¿verdad? Este es mi punto de entrada, que es la primera que va en la coordenada. Y tenemos un punto de salida, que como ya dijimos, es la variable Y. Entonces, ¿cómo grafico? ¿Verdad? Utilizando, como ya dije, los puntos con coordenada X, Y. Entonces, ejemplo. Voy a graficar una función, una de las funciones más sencillas, que es la función lineal. Entonces, tengo Y igual a 2X más 1, ¿verdad? ¿Cómo grafico esta función? Bueno, ¿se acuerdan que anteriormente usábamos la tablita de valores, verdad? En donde lo que hacemos es asignar valores arbitrarios a mi variable independiente o mi variable de entrada, ¿verdad? Entonces aquí voy a asignar solo, vamos a hacer esto, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿verdad? Solo para demostración, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los valores que asigne a mi variable independiente, ¿verdad? Tengo que sustituirlos en la función y encontrar el valor o el rango de la variable
dependiente, ¿verdad? Entonces solo es de sustituir. Por ejemplo, cuando X es igual a menos 2, ¿qué valor toma Y? Solo sustituyo, me da menos 2 por 2, me da menos 4 más 1, me dice que el valor de Y va a ser 3. Negativo. Cuando X es igual a menos 1, el valor de Y va a ser menos 1. Cuando X es igual a 0, el valor de Y es 1. Cuando X es igual a 1, el valor va a ser 3. Y cuando X es igual a 2, va a ser 5. Y entonces estos puntos, pues los puedo graficar, ¿verdad? Puntos XY, ¿sí? Dentro de mi plano cartesiano. Ahí sí, perdón por la forma, ¿verdad? Muy bien. Entonces vengo y cada uno de estos, de estas combinaciones XY, es un punto. Punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, ¿verdad? Entonces los voy a graficar. Busco en mi plano, ¿verdad? Siempre recordemos que aquí es mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. Este cuadrante es para Y es negativo, este es positivo para X y este es negativo para X, ¿verdad? Para que recordemos. Bien, entonces dice que es menos 2, entonces busco el cuadrante negativo en X, menos 2, y luego dice menos 3, ¿verdad? En Y, entonces busco el cuadrante negativo en Y, 1, y obtengo mis puntos, ¿verdad? Lo que ya sabemos hacer. De ahí dice menos 1, como por acá, 0,1 es acá, 1,3 es como por acá, ¿verdad? Y ya no voy a seguir. Sabemos que una de las características de la función lineal es que es una recta, ¿sí? Entonces aquí indico que esta recta pertenece a la función y igual a 2x más 1. ¿A qué quería llegar? ¿Verdad? A la figura que nosotros graficamos en este plano bidimensional es una línea. Y en este caso es una línea recta. Dependiendo de la función vamos a tener curvas, ¿verdad? Vamos a tener líneas rectas, ¿sí? Y otro tipo de figuras, que puede ser, por ejemplo, una parábola, una hipérbola, ¿sí? Dependiendo del tipo de función que estemos trabajando. Ya sea una función lineal, una función cuadrática o una función polinomial, pero esa es la forma en la que se grafica, en un plano bidimensional, ¿verdad? Entonces, ahora que ya conocemos las características de para una función de una variable, veamos cuáles son las diferencias, ¿verdad?, entre el concepto de función de varias variables y la forma en la que se grafican esas funciones. Entonces, como les decía, el concepto es muy similar. Solo vamos a pasarnos acá para seguir hablando de esto. Permítanme un momento. Muy bien. Entonces veamos primero la definición formal para una función de varias variables. ¿Sí? Ahí, aquí, ¿verdad? Entonces, función, nuevamente, voy a darles la definición de dos variables, que al final, ya cuando lo puedan relacionar, van a ver que de ahí pueden sacar la definición de función para 3 o más variables. Sí, función de dos variables. Definición. ¿Sí? Que sería más o menos la definición formal de esta. Se los voy a escribir. Se los puedo escribir aquí para que sea más fácil.
Entonces dice que la definición de una función de dos variables es la siguiente. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales, en este caso X y Y, exactamente uno y solo un número Z en el conjunto de los números reales. Esta es la definición. Le voy a poner aquí exactamente uno y solo un. Voy a poner mejor aquí valor, ¿sí? Uno y solo un valor Z en el conjunto de los números reales. Entonces vean que en la definición seguimos hablando de que una función, independientemente de si es de una, dos o más, sigue siendo una regla de correspondencia. Solo que en este caso, si ustedes lo pueden notar, vamos a tener dos variables de entrada y solamente una variable de salida, ¿sí? Entonces, para cada par ordenado de números reales X,